Saludos. Continuamos estudiando Colosenses 2 y los versículos del 17 al 20 en los cuales habíamos quedado en el último video mensaje. En el último estábamos viendo, ya habíamos llegado a este versículo 17 y estábamos analizando ese versículo, y en primer lugar estábamos viendo lo que estábamos tratando de averiguar, lo que dicen las diferentes versiones en ese versículo. Y lo primero era ver la frase, esta frase, que vamos a repetir lo mismo. A ver, ¿qué dice Colosenses 2:17, por ejemplo, en esta versión que tenemos aquí? Esta es la traducción viviente. Bueno, a ver, dice aquí, pues estas son reglas, estas son reglas, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá. Lo pusieron en el futuro, la realidad que vendrá. Ya habíamos visto en el video anterior, ya habíamos comenzado a ver que esa traducción es completamente errónea, porque el griego no está así. El griego no presenta un futuro ni simple ni perfecto. No presenta un futuro, simplemente eso. Y estábamos analizando a ver qué Biblia pudo haber traducido esto de manera correcta, de acuerdo a los versículos que veníamos estudiando anteriormente, desde el versículo 11. Nos detuvimos en el 14, lo analizamos, fuimos al 16, ahora estamos en el 17 y llegaremos al 20. Pues esta traducción es la que la nueva traducción viviente lo pone en futuro. Estas son cosas, ya explicamos qué cosas son esas. No vamos a repetirlo aquí. El que quiera puede regresar al video anterior y verlo. Por cierto, hay que hacer una aclaratoria, sí. Nosotros tiene la verdad, la que más se acerca a la revelación que el Espíritu Santo hizo en los escritores bíblicos, porque de lo contrario puede ver comprometida su salvación. Y además no está demostrando que es realmente un discípulo de Cristo y no solo un creyente, porque creyentes en el mundo, hasta los ateos son creyentes, ¿sí? Un fenómeno nuevo, propio de los últimos tiempos, porque la red barredera ha sido echada. Y eso, como ya estudiamos hace 3 años en los vídeos que están ahí, la red recoge en forma masiva. Por eso después dice que ven los que son buenos de la red, de lo que se ha recogido, ven los peces que son buenos y los que son malos, que están junto con los buenos, y los echan, los tiran al mar otra vez, que es lo mismo que la parábola de la semilla de mostaza. El árbol, aquello que no es un árbol, la semilla de mostaza, es apenas un arbusto muy pequeño, pero la revelación bíblica lo hizo muy bien. Creció en forma desmedida, dice la Biblia, esa semilla de mostaza, desmedida, algo inusual, algo que no tiene que suceder, pero sucedió. Hasta el punto, dice, de que hasta los cuervos hicieron nidos en sus ramas. ¿Qué es eso? Búsquese la palabra cuervo. Los diablos, los demonios. ¿Por qué? Porque esa iglesia creció desmedidamente y se llenó de todo. Peces buenos y peces malos. Hasta el punto de que el diablo también encuentra asidero o encuentra su asiento allí. Y usted no lo ve y no lo sabe. Y no lo puede saber porque la mayor parte de las personas que están enseñando la Biblia no lo saben. No son especialistas. No saben hacer una exégesis, aunque eso se ha puesto de moda en el último año. Aquí exégesis hace todo el mundo. Sí, todo el mundo. Y no tienen la preparación necesaria. Cuesta muchos años, casi una vida, para saber bien, sin equivocarse, lo que dice el texto bíblico. Y nosotros se lo decimos, y usted es responsable. Seguimos.
Entonces vemos que esta versión, lo digo porque aquí nosotros vemos todas las versiones y no tenemos preferencia por ninguna en particular, sino por aquella que respete, aquella versión que respete el texto original griego. Y respetar el texto original griego significa lo que vamos a ver ya mismo. Significa respetar, cuando se hace la versión al castellano o al inglés, respetar y traducir como fue escrita, no engañosamente, porque aquí el griego no pone esa palabra, ese verbo en futuro, pero estamos viendo que las traducciones lo hacen. Esto es, pues esas reglas, ¿cuáles reglas? Ya lo hemos visto, ¿no? Los dogmas, es decir, las ordenanzas. Entonces, como venimos diciendo, pues estamos viendo que, a ver qué Biblias, no tenemos preferencia por ninguna, sino por aquellas, la que sea, respeta, al traducir la versión al castellano o al inglés, respeta los tiempos, la semántica, cómo fue inspirada y escrita en el original, en el idioma original, que es el griego. Entonces, no se trata de la actualización de los vocablos, ¿no? Vocablos antiguos, vocablos contemporáneos nuestros, porque las palabras con los siglos van cambiando y no todo el mundo se expresa exactamente igual que hace 5 siglos, por ejemplo. Pero no se trata de eso, eso no es ningún problema. Pero sí cambiar las palabras, o mutilar, cortar las palabras, o poner palabras que no están, o cambiar los tiempos verbales para favorecer una determinada denominación, secta o doctrina de moda. En este momento son todas de moda. Eso es crear una herejía destructora, y la persona que lo está haciendo y lo hace y lo ha hecho dará cuenta de eso. Dios no lo pasa por alto, como revela la palabra de Dios. Y estamos viendo entonces aquí esta versión que es, en este versículo, es la versión, está ahí, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo tradujo esa frase? Pues esas reglas son sombras de lo que vendrá. Bien, de lo que vendrá. El griego dice vendrá, emplea el futuro ahí, sí. Un futuro simple, un futuro perfecto, ¿no? También existe. Entonces, pues esas reglas, ¿a qué se refiere con reglas? Esto ya lo vimos en los vídeos anteriores, y ya vimos la palabra original, que es dogmas. No es entolé, no es decálogo, sino reglas, normas, ordenanzas, para referirse a lo que ya hemos visto también, que es la circuncisión, las fiestas, y todo esto que volveremos a ver ahora. Ahora lo vamos a citar. Bueno, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá. Futuro vendrá. Vamos a seguir viendo la del nombre verdadero. Dice, los cuales, es decir, todos esos ritos, como traduce Casiodoro, ritos, todos esos ritos son sombra de las cosas que están por venir. Futuro también. Dice las cosas que van a venir. ¿Qué cosas van a venir? ¿A qué se refiere? Pero ha venido hablando de la circuncisión, y la incircuncisión. Ha estado hablando de las diferentes comidas, del sabbat, de la bebida, de las carnes, etc. Y entonces a eso se refiere cuando dice estas cosas son sombra. ¿Qué es la sombra? Lo veremos ahora, seguimos leyendo. Las cosas que están por venir. ¿Qué cosas están por venir? La latinoamericana, de lo que ha de venir, también futuro. Biblia de Jerusalén, sombra de lo venidero. Bueno, Nácar Colunga, sombra de lo futuro. Este señor, Nácar Colunga, que son los apellidos de los traductores de la versión, lo ponen directo, así, de lo futuro, es lo futuro. Así seguimos viendo. Vamos a ver una más para poder ir adelantar algo. Recobro es esta, ¿no? Sombra de lo que ha de venir. Aquí lo tienen. Y vamos a ver alguna otra.
alguna otra que esté por aquí. Vamos a ver esta, la Biblia textual, sombra de las cosas venideras. Bien, vamos a ver la NBI, de las cosas que están por venir también, futuro. Esta es la versión purificada, cosas, lo cual es una sombra de lo venido. Esto es diferente, lo venido. Si ustedes tienen que ubicar esto en una línea de tiempo, ¿dónde lo ubicarían? Sombra de lo venido, en el pasado. Claro, porque eso es lo que está en el original. Y esta Biblia, llamada purificada, respetó eso. Vamos a ver, porque aquí hay algo curioso. Sombra de lo venido. Vamos a ver primero esto. Vamos a ver la información de esta Biblia, un tal Chafit Mendoza, y no dice más nada. ¿Quién es este señor? No te da más información. ¿Qué confianza sientes tú ante una persona que lanza una Biblia así y ahí la deja? Dice, no, yo me llamo Chafit Mendoza. A lo mejor es un seudónimo. Entonces, cuidado con esto, porque mucho mejor es cualquier otra Biblia que te da toda una información. Y muchos se esconden detrás de la desinformación. Pero bueno, esto lo ha traducido bien. Yo ahora no voy a sacar otros versículos de esta versión, porque no estamos analizando la versión en sí toda, en muchos sitios, en muchos pasajes, a ver cuán fiel es al original, sino estamos viendo este versículo y lo ha traducido bien. ¿Por qué puso venido? ¿Qué verbo es este, el verbo venir? Porque eso está en un tiempo verbal. ¿Cuál es? A ver, ¿qué verbo sería el presente en castellano, no en griego? ¿Cómo se presenta un verbo? ¿En qué forma se presenta un verbo en castellano? En el infinitivo sería venir, ¿no? Venir. ¿Y cuál serían los otros dos tiempos que aparecen ahí? Cuando un libro de gramática les presenta un verbo, se los presenta en infinitivo, amar, después viene vamos al gerundio primero, sí, viniendo. ¿Y el participio cómo sería? Venido. Pero el participio en griego es realmente un verbo. Es un verbo. Y puede ser un verbo adjetival o sustantivado, como vamos a ver ahora. Bueno, ya lo hemos visto, vamos a volverlo a ver. Porque resulta que en Colosenses hay varios participios. Como ya venimos viendo desde el vídeo 1, analizamos aquel participio auristo. Después un participio presente, y vamos a ver qué clase de participio es este. Pero lo venido, tiempo pasado, y las demás traducciones, porque lo ponen en el futuro. Seguimos viendo. Vamos a ver en latín. Que no son sino sombra de las cosas que habían de venir. En una línea de tiempo, ¿dónde ubica usted eso? Dice que vendrán, le sugiere la idea de algo que va a venir, o de algo que había de venir. Y vino. Se acerca, aunque es latín, se acerca bastante al original. Se supone que esto es una traducción de la Vulgata latina, se supone. Lo tenemos aquí, pero no vamos al latín, porque invertiríamos, esta es la frase en latín. Mire, futuro. El cuerpo de Cristo es la realidad, es otra cosa. Es lo que dice aquí. Sombra de lo futuro. Dice en latín, esto que es la Vulgata. Vamos a ver qué información nos dan de esta Biblia. Jerónimo, la Vulgata de Jerónimo. Bueno, como sabemos bien, esto es muy conocido, esto es muy popular, pues no hace falta más información. Es la Vulgata de Jerónimo. Eso nos dicen ahí. Tendríamos que corroborar eso. Pero sí, ya le digo yo que sí. Y esta es una traducción, se supone, del latín al castellano.
Y lo dice, sombra de las cosas que habían, las que habían de venir. Y vinieron. ¿Vinieron o no vinieron? Sí, vinieron. ¿Son qué cosas? Pero lo que acaba de decir en el versículo anterior, sombra de las cosas que habían de venir, estas cosas, porque tiene el artículo en plural, lo veremos ahora en un momento. Esto eran sombra de las cosas que habían de venir. ¿Cuáles cosas? Las que acaba de mencionar en el versículo anterior. ¿Cuáles son? Nadie os juzgue en comer, beber, en materia de fiestas, otras neonemias y sábados. Pero no es lo único, porque arriba ha nombrado la circuncisión también. Y ahora agrega esto. Por eso les había dicho que el vocablo dogma en el versículo 14 aparece en plural, porque no se está refiriendo solo, entonces, no se estaba refiriendo solo a la incircuncisión o a la circuncisión, sino a todos los dogmas. Por eso aparece en plural. Y traduce las cosas, las que habían de venir y vinieron. Ya estudiaremos la frase que sigue, más ser el cuerpo es exclusivo de Cristo. Bueno, vamos a ver otra traducción, Torres Amat, que también debe ser del griego, del latín. Las cosas que habían de venir, también, las que habían de venir. Se ubica en el pasado, las que habían de venir y vinieron. No habrían de venir, las que habrían de venir, porque eso sería un condicional. Habrían de venir, pero ¿vinieron o no vinieron? No se sabría si vinieron. Pero aquí lo está dando por hecho. Estas son sombras de lo que debe de venir, que vino. Lo da por un hecho cierto, no es condicional, no es habrían, es habían de venir. Seguimos. Después tenemos otra versión, a ver, esta, castellano antiguo. Ojo que esto es una versión que estamos viendo, a ver si respeta los tiempos verbales del texto griego en el que fue inspirada la Biblia. Esta no es la inspiración, esta no es la Biblia inspirada, esta es una versión del texto griego que sí fue inspirado. ¿Respetaría este señor lo que fue escrito en griego? Lo vemos. Todas esas cosas solo tuvieron sentido hasta la llegada de Cristo. Hasta la llegada de Cristo. Pero no son las que han de venir. No es tiempo futuro. Es un participio. Es un participio presente. Vamos a verlo ahora. Entonces, solo tuvieron sentido hasta la llegada de Cristo. Aquí se puede entonces decir algo en cuanto a la frase final, porque lo explica muy bien. Porque eran como una sombra de la realidad que Él mismo es. ¿Qué quiere decir esto? Solo tuvieron sentido hasta la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el cumplimiento de todos esos dogmas, no de la ley moral, no está hablándose del decálogo ni la ética, sino de todos esos ritos, celebraciones, ceremonias, que eran tipos, eran símbolos y tipos que representaban y hablaban de la venida y la naturaleza del Salvador, del Mesías, el Hijo de Dios. Cristo era el cumplimiento de todos esos ritos. Y todos esos ritos, es bueno estudiarlos, saber cuál de ellos nos dice algo de la persona de Jesús. Que lo han despreciado los cristianos, han despreciado todo eso. Pero si eso se está hablando, te habla de una realidad de Cristo. No tenemos que estarnos circuncidando, ¿no? Pero vamos a estudiar cómo era la circuncisión o cómo era alguna de estas cosas, no solo estas, sino otras, que sí, otros tipos, otros ritos que sí nos hablan de la persona misma y de la obra y la naturaleza de la salvación y de la persona de Jesús. Por eso dice esto, ¿por qué? Porque eso era sombra de lo que había de venir y vino. Por eso, por ejemplo, en esta versión, vamos a ver esta del nombre verdadero, dice, mejor otra, que sea un poco más clara. Muy bien, esta, la 1602 purificada, que la hemos visto varias veces, dice, estas cosas son la sombra de lo por venir. Esto está mal,
porque lo ponen en futuro también. ¿Por qué? Porque no se basaron, no hicieron la exégesis de los versículos y se equivocaron. Y en eso se identifican con los mesiánicos. Y los mesiánicos, contentísimos, dicen: mira cómo los calvinistas y los evangélicos traducen y los católicos traducen a nuestro favor, dicen que es lo que ha de venir. ¿Te das cuenta que hay que hacerse la circuncisión? Pero esta frase, vamos a verlo más el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, es decir, como traducen otras que dicen la realidad es Cristo, vamos a verlo ahora, el cuerpo es de Cristo, está diciendo Cristo es el cumplimiento de eso. Eso es lo que quiere decir esa versión, algunas versiones que traducen así, pero la realidad es Cristo. Miren, la Biblia de Jerusalén lo hace de esa forma, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Ya entraremos en más detalles en esta última frase. La realidad es el cuerpo de Cristo. Ahora no estamos sino viendo cómo traducen. Sí, es verdad, está muy bien, la realidad de Cristo, es decir, Cristo es el cumplimiento de esos dogmas. Por eso el mismo apóstol Pablo aquí está diciendo que no hace falta la circuncisión, que nadie os juzgue, que lo vamos a ver ahora en el versículo 20. Bueno, quizás cuyo cuerpo es Cristo, traduce la Nácar Colunga. Y bueno, yo creo que es suficiente, porque después tenemos que ver otras traducciones otra vez. Una cosa que por aquí nos ha sorprendido muchísimo es, a la luz de Efesios 2:15 y de Colosenses 2:14 y 17, lo que ha pasado con los latinos, con Latinoamérica, y el doctor, ¿cómo se llama él? El doctor, creo que Ken Wilson, que hizo esta en Latinoamérica, criticado hasta incluso ofendido estos doctores y académicos que piensan que han descubierto el evangelio y van a que pretenden hacer un nuevo evangélico latinoamericano. Y nos ha sorprendido que hayan puesto en duda la tesis del señor Ken Wilson, del doctor Ken Wilson. Y claro, hemos visto, pero bueno, yo personalmente, pero señores, si eso lo sabíamos ya desde hace 50 años, que el apóstol Pablo no está hablando del decálogo, ni en Efesios, ni en el libro de Efesios, ni en el libro de los Gálatas, ni en el libro a los Colosenses. Está hablando de los ritos, de las ceremonias, sobre todo, en especial y en particular, de la circuncisión. De la circuncisión. No habla para nada de la ley, para anularla, como hacen estos señores. Y han criticado y ofendido, repito, al señor Wilson, que nosotros nos hemos quedado asombrados, de verdad. De verdad, dice, pero como si el señor Wilson estuviera diciendo algo nuevo. Dios mío, pues eso es muy antiguo. El que vaya a una universidad a estudiar en la facultad de filosofía, según la escuela y lo que toque, va a encontrarse con que en la antigüedad existían los cristianismos, los cristianos gnósticos, que no son del siglo I, son anteriores al siglo I. Pero si las bibliotecas están llenas de esas cosas, de esa información, libros que han sido editados y vendidos por otros doctores antes que el doctor Wilson. Nos hemos quedado y pero ¿qué les pasa a estas personas? Así van a formar una nueva secta, una nueva religión. Pero que, claro, hemos visto después que han negado muchos versículos. Y por eso nosotros estamos diciéndoles, señores, el texto bíblico no dice eso que dicen estas personas. El texto bíblico dice otra cosa. Seguimos. Así que nos ha causado asombro. Y lo decimos ya porque nosotros estamos analizando tanto Colosenses 2:14 como Efesios 2:15, que dice exactamente lo mismo. Eso está en los vídeos anteriores. Y en Gálatas también. En Gálatas. Capítulo 4, capítulo 3, 4 y el 5. Entonces, aprovecho para decirlo a la luz de esto, de esta situación aquí.
del versículo 17 y la pésima traducción de la mayor parte, no de todas. Muy bien. De lo que estaba. Esta traducción es correcta, me parece mentira. Brit Shadasha, 1999. Fíjense cómo es mesiánica y dice, lo cual es sombra, es decir, los ritos, los dogmas, de lo porvenir. Esa es la traducción. Si usted va a traducir tal cual está en el griego, tiene que hacerlo así. Aunque no pone venido, que es el participio, usa el infinitivo, de lo por venir, sí, pero lo aclara con lo que tiene entre corchetes, lo que estaba por venir y vino. Pero no emplea un futuro directo, sino lo que estaba por venir y vino. Muy bien, eso es correcto. Y bueno, la sombra de lo venidero. Bueno, pasamos ahora, seguimos aquí y vamos a seguir viendo en esta parte. Aquí tenemos el versículo, sombra de lo venido, versículo 17. Y bueno, es una manipulación y una tergiversación de los tiempos verbales para favorecer una determinada denominación o grupo, en este caso a los mesiánicos y a algún otro grupo por ahí. Y son ellos los que se ven beneficiados por esta pésima traducción, aunque como ya ven, hay alguna mesiánica que traduce de tal manera que no es futuro, porque está respetando el idioma original. Aquí tenemos la palabra en griego. Les he puesto esta frase aquí: los las cosas que están para venir, estando para venir. Ahora vamos a ver el tiempo verbal. Perdón. Vamos a ver, lo tenemos aquí, venir. Esta es la palabra melo, que era la que teníamos anteriormente aquí. Es esta. Bueno, pero aquí está en su tiempo verbal. Esto es un participio. Vamos a ver qué tipo de participio es. Y utilizamos, esta es la Biblia de las Américas, ¿no? Colosenses 2:17. También hemos puesto este ejemplo aquí. Cosas que solo son sombra. Agregó esto. Solo son sombras de lo que ha de venir. Ha de venir, ¿sí? Vamos entonces al tiempo. Vamos a verlo. Aquí está aquí tienen el verbo. Eso está en su forma que te da el griego. Lo vemos aquí, sí. Vamos a ver esto. Aquí lo tenemos. Aquí está el griego con sus códigos, ¿no? El 17. Esto es lo que tienen ahí, ¿no? El griego del Nuevo Testamento, Textus Receptus, que en este caso en todos los manuscritos que existen está igual. Aquí no hay de momento algún variante. Y la palabra que nos interesa es esta. Esta es. Bueno, aquí les he puesto ya el griego. Vamos al tiempo verbal y lo pongo para que nadie diga que yo estoy, porque siempre hay personas que quieren ver la certeza de eso. Bueno, eso es lógico. Y aquí se lo dice, presente, participio, activo, por supuesto. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues por un participio lo venido. O puede traducirlo también si quiere darle una mejor forma, o una forma que en su cultura, en su contexto, suene mejor, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con... Sí, y suene mejor al oído sin cambiar su significado. Lo que había de venir y vino, como vimos en el video anterior. Lo que había de venir y vino. Bueno, es un genitivo. Es un genitivo, lo vemos aquí, por venir. Es genitivo y participio, porque el participio en griego no es un verbo en su forma pura, es una mezcla de verbo, sustantivo, verbo, adjetivo, según como aparezca, y por eso también no solo aparece el participio, sino
en alguna de las formas de la declinación. Nominativo, puede ser nominativo si estuviese realizando alguna función de, cuando aparece así, de sujeto, o genitivo. Aquí es un genitivo, como estamos viendo. Además lo pueden ver, vamos a volver a verlo. Perdón, es un genitivo, se los dice ahí, de posesión, ese verbo, de venir, lo que había de venir. Volvemos aquí al original, a esta otra manera de verlo, ¿no?, en el griego, lo que había de venir, lo por venir, como vimos en otra traducción, lo por venir, o lo venido. Y se traduce así por eso. No es entonces nunca un futuro. Así que ese participio, el participio que tenemos aquí presente, siempre se refiere a ese pasado, a un pasado, y por eso se traduce lo que vino, lo que ya vino, o lo venido. Y se refiere en este contexto a las promesas que se habían hecho sobre la futura venida del Mesías, y que el Mesías, su obra, su persona, la salvación que traería, estaba representada por esos dogmas, por esas ordenanzas. Entonces se refiere precisamente a ese pasado, cuando esos ritos, como traduce Casiodoro, esos ritos fueron puestos en Israel en el pasado para que se hicieran, se practicaran, y que hablaban de lo que había de venir en el futuro, que era Jesús. El participio ahí no es lo que vendrá, no, se refiere a lo que vino, a lo que fue prometido y que se practicaba en el antiguo pacto, y que hablaba de lo que había de venir. Por eso dice Pablo, lo venido. Esos dogmas representan lo venido, lo que ha venido. Pero Pablo, hablando en aquel tiempo presente, mucho después de la cruz, lo que había de venir vino. Y esa circuncisión, esa luna vieja, luna nueva, comidas, bebidas, temas angelicales, que ellos estaban allí en ese tema, en el tema gnóstico, como vamos a pasar a ver, y en el tema docetista y en el tema arriano. Entonces, por eso, algunas traducciones, respetando la verdad bíblica, lo que está inspirado y lo que está en el mismo texto inmediato, versículos anteriores y posteriores, pues respetaron eso y lo tradujeron así, porque el participio significa eso. Toda esa simbología, porque la simbología y los tipos que hablaban de Cristo son muy variados, y estaban allí representando lo que había de venir, lo que se esperaba que viniera, y vino. Y no es algo para el futuro, no hay algo que esperar. Por eso es una terrible herejía esto que han hecho los mesiánicos, los protestantes, perdón, los mesiánicos de origen protestante, porque los judíos no tienen nada que ver con esto. Ellos no están en Colosenses 2. Estos son protestantes ya de tercera, seguramente segunda, tercera generación, que no pasaron por el cristianismo y no pueden distinguir una cosa cristiana del cristianismo, del mesianismo, y han levantado